tema del día es sobre los autores y las obras del vanguardismo ecuatoriano, ¿sí? En la clase anterior nosotros ya habíamos visto un poco del vanguardismo, ¿no es cierto? Ya vimos un poco de teoría sobre esto, de qué tipo de movimiento era el vanguardismo, cómo se originó, etcétera, ¿sí? Pero el día de hoy vamos a hablar sobre los autores y las obras del vanguardismo ecuatoriano, ¿ya? Vamos a ver qué nos dice sobre este tema, ¿sí? Ya, ya. Entonces vamos a ver nuevamente un poco para recapitular lo que es el vanguardismo y lo que más nos interesa en la clase del día de hoy sobre los autores y las obras del vanguardismo, ¿cierto? Entonces vamos a empezar. ¿Qué es el vanguardismo ecuatoriano? ¿Sí? Dice que fue un movimiento literario, ¿no es cierto? Y artístico que surgió a principios del siglo XX en Ecuador, ¿ya? Y estuvo influenciado por las corrientes vanguardistas europeas, ¿sí? Es decir, todo tuvo su inicio en corrientes vanguardistas europeas, es decir, en otros países. Otros países fueron inspiración para poder iniciar este movimiento nuevo del vanguardismo en nuestro país, ¿ya? ¿Cuáles eran las corrientes vanguardistas europeas? Era el surrealismo, ¿no es cierto? El surrealismo, el futurismo y el dadaísmo, ¿ya? Entonces, a partir de todas estas corrientes, eh, se generó la inspiración para traer el vanguardismo a Ecuador, ¿ya? Dice, en el ámbito literario, el vanguardismo ecuatoriano se manifestó a través de la poesía principalmente, ¿sí? En el ámbito literario, nos está hablando netamente de la lengua y de la literatura. En este sentido, es que se manifiesta a través de la poesía principalmente, ¿verdad? ¿Qué más nos dice? Los poetas vanguardistas ecuatorianos experimentaron con el lenguaje, introdujeron imágenes sorprendentes, emplearon recursos como la metáfora, el juego de palabras y la asociación libre. ¿Ya? Entonces, los poetas fueron los que trajeron e introdujeron este tipo de situaciones como las imágenes que veíamos la clase anterior, me parece. Imágenes un poco complicadas de entender, imágenes abstractas, empezaron a proponer recursos como la metáfora, ¿no es cierto? Y todo este tipo de cosas. ¿Ya? Entonces, es en el siglo XX, chicos, que el vanguardismo toma lugar en nuestro país. ¿Ya? ¿Qué más nos dice? Los poetas vanguardistas obviamente experimentaron con el lenguaje, ¿sí? Vamos a ver algunas de sus características, ¿sí? Primero, la experimentación, ¿no es cierto? Lo que decíamos. Los vanguardistas ecuatorianos, dice, que buscaban romper con las formas tradicionales y experimentar con nuevas técnicas literarias y artísticas, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ellos eran los que ya no querían eh, seguir el mismo patrón de formas tradicionales, más bien querían proponer otras nuevas técnicas de cultura, de arte, etcétera. ¿Ya? Tenemos también la innovación, ¿verdad? Cuando nosotros queremos decir que ellos experimentaban con nuevas técnicas, nosotros nos estamos o estamos dando lugar a la innovación. Porque innovar es crear algo nuevo y algo mejor, ¿sí? Eso es innovar.
¿sí? ¿Qué nos dice? Se valoraba la originalidad y la innovación en la creación artística, proponiendo nuevas formas de expresión y lenguaje, ¿sí? Entonces, aquí lo que ellos, el valor agregado que ellos le daban eran otras formas de expresión y lenguaje para no continuar con lo tradicional de lo que ellos estaban en desacuerdo, ¿sí? Búsqueda de la libertad. Los vanguardistas ecuatorianos se rebelaron contra las normas establecidas y exploraron temáticas tabú, buscando una libertad absoluta en la creación. ¿Sí? Eso sería por parte de la búsqueda de la libertad. ¿Sí? Dice que no les gustaban las normas que estaban establecidas en aquellos tiempos y ellos con sus temáticas por parte de la literatura, de la cultura, del arte, querían crear y sobre todo buscar otro tipo de libertad. ¿Ya? ¿Qué más nos dice? El rechazo de lo establecido. ¿Sí? Cuestionaron las estructuras sociales, políticas y culturales de la época, ¿sí? Buscando transformar la realidad a través del arte, ¿sí? Eso es rechazo de lo establecido. Ellos no estaban de acuerdo con nada de lo que se presentaba en aquel entonces, y esto incluía, nos dice, estructuras sociales, políticas y también culturales de la época. Y todo esto era lo que ellos querían cambiar, ¿sí? Si podríamos definir con pocas palabras a los vanguardistas, eran personas que no estaban de acuerdo con la realidad de ese momento y querían cambiarla yéndose por o guiándose por los caminos o por los ideales de la cultura, del arte y de la literatura. ¿Ya? Vamos a continuar. ¿Ya? Aquí tenemos nuestro mapa de nuestro país, ¿no es cierto? Vamos a ver qué autores, ¿no es cierto? ¿Qué autores representaron el vanguardismo en la ciudad de Guayaquil? ¿Sí? Aquí nos habla de un personaje muy reconocido, ¿no es cierto? Estamos hablando de Medardo Ángel Silva, ¿sí? Quien vivió desde los años 1898 hasta el año 1919, ¿sí? Dice que fue un reconocido escritor y poeta, ¿verdad? A pesar de su corta vida, porque era muy joven, ¿no es cierto? Dejó una importante huella en la literatura ecuatoriana. ¿Sí? Y es considerado uno de los principales representantes del vanguardismo en el país, ¿sí? La poesía de Medardo Ángel Silva se caracteriza por su tono melancólico y sombrío, ¿no es cierto? Él en sus poemas o en los textos que son de autoría de él, ¿sí? Los caracteriza por su tono melancólico y sombrío, ¿sí? Y explora temas como el amor, la muerte, la soledad y el sufrimiento, ¿sí? Esto es lo que él escribía en sus textos o en sus poemas, ¿verdad? Sus versos expresan una profunda sensibilidad y una visión trágica de la existencia, ¿verdad? Él se caracterizaba por escribir en este tipo de prosa, ¿no es cierto? En este tipo de género, se podría decir. Escribía, como les decía, sobre el amor, sobre la muerte, eh, sobre el sufrimiento, sobre la tristeza, ¿no es cierto? Es decir, tenía un tono melancólico, ¿verdad? Para escribir, ¿sí? Y dice que utiliza imágenes impactantes, metáforas
audaces y un lenguaje poético evocador. ¿Sí? Entonces, las metáforas no solo se encuentran textualmente, ¿no es cierto? Las metáforas también las podemos encontrar en una pintura, ¿sí? En una pintura. ¿Qué es una metáfora, chicos? Es cuando nosotros eh, decimos algo que prácticamente no existe, pero lo decimos en nuestras palabras para exagerar o disminuir demasiado. eh, Algo que estamos diciendo, ¿no es cierto? Esa es la metáfora, decir algo que prácticamente no existe. Por ejemplo, cuando nosotros decimos lloramos mares, ¿no es cierto? Literalmente nosotros no lloramos mares, ¿no es cierto? Podemos llorar mucho, pero no lloramos mares. Pero cuando nosotros decimos lloramos mares o lloré mares, estamos diciendo, expresando una metáfora, ¿no es cierto? Eso sería por parte de Medardo Ángel Silva, ¿sí? Vamos con otra figura. Tenemos acá a Humberto Salvador, también de la ciudad de Guayaquil, ¿sí? Este poeta nació en Guayaquil en el año 1909, ¿no es cierto? Hasta el año 1982. ¿Ya? Fue un escritor ecuatoriano, siguió estudios de derecho y ejerció la abogacía. Posteriormente, dice, fue catedrático de literatura en la Universidad Central y dirigió el rotativo. El día. Se dio a conocer como escritor con la recopilación de relatos de ajedrez, ¿verdad? Humberto Salvador también era reconocido por ser muy bueno en el juego de ajedrez, ¿ya? Por parte del ambiente cultural, nos dice que en el ambiente cultural de la época pesaba el prestigio de la literatura de denuncia y Salvador produjo las novelas Camarada en 1933 y Trabajadores en 1935, que conjugan realismo socialista, naturalismo y melodrama e interiorización. Escribió también dos dramas y algunos ensayos sobre el psicoanálisis, ¿no es cierto? Eso sería por parte de Humberto Salvador. También era un escritor ecuatoriano que le gustaba mucho el tema de de la literatura y de la poesía, ¿sí? Vamos a continuar con el siguiente, ¿sí? Estas dos representaciones, Medardo Ángel Silva y Salvador, serían las representaciones de la ciudad de Quito, ¿sí? Los que representan a la ciudad de Quito, a la ciudad de Guayaquil, perdón, chicos. Ahora vamos a ver los de la ciudad de Quito, de la capital de nuestro país. Acá tenemos a Jorge Carrera Andrade, ¿no es cierto? Nos dice que nació en el año 1903 y falleció en el año 1978, ¿sí? De igual forma, era un destacado escritor y diplomático ecuatoriano, ¿verdad? Es considerado uno de los poetas más importantes del vanguardismo ecuatoriano y una figura relevante en la literatura latinoamericana del siglo XX, ¿ya? La poesía de Carrera Andrade dice que se caracteriza por su lenguaje innovador y su exploración de la identidad nacional y el paisaje ecuatoriano. ¿Sí? Esto por parte del trabajo que hacía él en cuanto a la poesía, ¿verdad? Por ejemplo, Medardo Ángel Silva, como les decía, se caracterizaba por su tono sombrío, por su tono melancólico de escribir, de redactar, de contar historias, ¿no es cierto? En cambio, Jorge Carrera Andrade
se caracterizaba por tener un lenguaje innovador, ¿no es cierto? Un lenguaje de exploración de la identidad nacional y del paisaje ecuatoriano. Es decir, Jorge Carrera Andrade no escribía sobre temas o no escribía exageradamente sobre temas de amor o desamor, sino que más bien se iba por otros temas como, ¿no es cierto?, la cultura, el paisaje, la identidad, la literatura, ¿no es cierto? Todo eso es lo que hacía Jorge Carrera Andrade. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Sus poemas, dice, abordan temas como la naturaleza, la historia, la mitología, la soledad y la condición humana, utilizando una escritura lírica y evocadora. ¿Sí? Como les decía, Jorge Carrera Andrade no se parecía en cuanto a la forma de escribir de el primer autor de la ciudad de Guayaquil, ¿no es cierto? Porque él escribía temas melancólicos. En cambio, Jorge Carrera Andrade escribía sobre otro tipo de temas que era la historia, la política, la naturaleza, la condición humana, la soledad también, pero no lo hacía en un patrón triste o melancólico, ¿no es cierto? Entonces, eso sería por parte de Jorge Carrera Andrade en la ciudad de Quito, ¿no es cierto? Vamos con el siguiente, que es Arturo Borja, ¿sí? Arturo Borja Pérez nace en Quito en 1892, ¿sí? Y fallece en 1912, ¿ya? Dice que es un poeta o era un poeta ecuatoriano perteneciente a la generación de Capital, ¿sí? ¿Qué será qué será la generación de Capital? Dice que es así llamada porque todos sus miembros procedentes de la aristocracia criolla se suicidaron a temprana edad, ¿no es cierto? Esa es la generación de Capital, ¿verdad? ¿Qué más dice? Sus expresiones literarias siempre tenían un fuerte dejo de tristeza, ¿sí? Es decir, se parece a Medardo Ángel Silva, ¿no es cierto? Porque él también escribía temas de desamor, de tristeza, de melancolía y todo este tipo de temas, ¿no es cierto? Y Arturo Borja dice que también hacía eso. ¿Qué más nos dice? Su vida breve y precoz se había hundido en un profundo pesimismo, dominado por la tristeza y la nostalgia. Anhelaba retomar el ambiente intelectual de una Francia a la que bien sabía no le sería dado volver. ¿No es cierto? Entonces, eso sería por parte de Arturo Borja. Arturo Borja, como les digo, es similar a los textos del primer autor de Guayaquil, ¿no es cierto? De él, de Medardo Ángel Silva. Medardo Ángel Silva y Arturo Borja, ¿sí? Y Arturo Borja son parecidos en su forma de escribir, porque a ambos les gustaba escribir sobre temas de tristeza y de soledad, temas melancólicos y sombríos, ¿no es cierto? En eso se asemejan ambos. Vamos a continuar, ya vamos a continuar con las obras, ¿no es cierto? Con las obras, ¿sí? Habíamos hablado un poquito de los autores, ¿no es cierto? Hablamos de Jorge Carrera Andrade, de Medardo Ángel Silva, ¿de quién más hablamos, chicos? Vamos a ver, habían dos, Jorge Carrera Andrade y Arturo Borja, ¿no es cierto? De la ciudad de Guayaquil, de la ciudad de Quito, perdón. ¿Ya? Y de la ciudad de Guayaquil estaba Medardo Ángel Silva
y también estaba Humberto Salvador, ¿no es cierto? De estos autores hemos ya conversado. Ahora vamos a ver las obras más destacadas de los autores más destacados entre los cuatro, ¿sí? ¿Cuáles fueron los autores más destacados? Fueron Medardo Ángel Silva y Jorge Carrera Andrade, ¿no es cierto? Esos dos fueron los más destacados de los autores vanguardistas. ¿Ya? Vamos a hablar sobre la primera obra de Jorge Carrera Andrade, que es Microgramas, ¿no es cierto? En 1939. Dice que esta obra es considerada uno de los hitos del vanguardismo ecuatoriano, ¿no es cierto? Dice, Carrera Andrade utiliza un lenguaje evocador y sorprendente para explorar temas como la identidad, la naturaleza y la historia, ¿no es cierto? Si recordamos a Jorge Carrera Andrade, le gustaba este tipo de textos, le gustaban los textos de, de identidad, de naturaleza, de historia, de política, ¿verdad? Del ser humano, incluso, todos estos temas eran de su interés de Jorge Carrera Andrade, ¿no es cierto? Vamos a ver otra obra importante de Medardo Ángel Silva, en cambio, ¿sí? Vamos a hablar sobre la obra titulada Nocturna, ¿sí? Esta obra fue publicada en el año 1918, ¿no es cierto? ¿Qué nos dice? Aunque Medardo Ángel Silva es conocido principalmente por su poesía, su poema nocturno se ha convertido en un símbolo del vanguardismo ecuatoriano. Expresa una visión trágica y melancólica de la existencia humana, ¿no es cierto? Nos dice que esta obra de Nocturno es muy reconocida porque es un símbolo del vanguardismo, ¿sí? Si recordamos el término vanguardismo, es algo de lo que ellos no estaban de acuerdo con lo que estaba establecido en aquel entonces. ¿Sí? Entonces ellos veían todo de otra forma, lo veían todo de otra manera, desde otro punto, desde otra perspectiva. ¿Sí? Es así como en la obra Nocturno, Medardo Ángel Silva nos expresa una visión trágica, ¿no es cierto? Una versión melancólica, una versión, una visión y una versión de la soledad, ¿no es cierto? De la tristeza. ¿De qué? De la existencia humana, ¿verdad? Medardo Ángel Silva, si recapitulamos un poquito, se caracterizaba por escribir este tipo de obras melancólicas. ¿Ya? ¿Qué más nos dice por parte de Jorge Carrera Andrade? ¿Qué dice? Él tenía una obra, o bueno, publicó una obra llamada Poesía, ¿sí? En el año 1945. Nos dice que esta recopilación incluye trabajos de igual, de esencia del vanguardismo ecuatoriano, como Medardo Ángel Silva, ¿sí? Estas dos obras se asemejan bastante, ¿verdad? Porque tanto Nocturno como Poesía tratan temas o expresan temas trágicos y melancólicos, ¿no es cierto? Entonces, como les decía, ambos autores se asemejan en este sentido de escribir, ¿verdad? Aunque Jorge Carrera Andrade sí se expandía, ¿no es cierto?, en temas como del ser humano, de la naturaleza, de otro tipo de temas, ¿no es cierto? Él no solo se enfrascaba en hablar sobre temas del amor o del desamor, como Medardo Ángel Silva, ¿sí? Pero si lo tenía que hacer, también lo hacía, ¿no es cierto? Como en el caso de su obra llamada Poesía en el año 1945, ¿no es cierto? Y vamos a ver la última obra de Medardo Ángel Silva, que es El alma en los labios, en el año 1921, que fue publicada. ¿No es cierto? ¿Qué nos dice? Este poemario
póstumo recoge una selección de los poemas de Silva, ¿verdad? Es decir, no es solo un poema, son varios. Es una unión de los poemas de Medardo Ángel Silva. Nos dice sus versos, marcados por la melancolía y la angustia existencial, son una muestra de la sensibilidad vanguardista del autor. ¿No es cierto? Una vez más, vamos a recordar que Medardo Ángel Silva escribía sobre temas melancólicos y sombríos. ¿No es cierto? José Carrera Andrade también lo hacía, pero también escribía, también publicaba sobre temas de como la identidad, la naturaleza, la historia, la política, ¿no es cierto? Todos estos temas los escribía también Jorge Carrera Andrade. Se podría decir que este último, em, Jorge Carrera Andrade, no estaba tan enfrascado, ¿sí? O tan establecido, o tan especializado en un solo tipo de poema, ¿no es cierto? Sino que él o le gustaban todos, ¿no es cierto? O quería cambiarlos todos, ¿verdad? Porque en cambio Medardo Ángel Silva solo quería cambiar la forma de hacer poesía melancólica o sombría. ¿No es cierto? Esta sería la diferencia entre las obras de ambos, ¿sí? Estamos hablando solo de Medardo Ángel Silva y de Jorge Carrera Andrade, porque fueron los principales autores, ¿sí? Fueron los principales autores de las obras vanguardistas, ¿ya? Vamos a ver algunas fotografías acá sobre las obras de ambos, ¿no es cierto? Aquí tenemos la obra Microgramas de Jorge Carrera Andrade, ¿sí? Dice precedidos de un ensayo y seguidos de una selección de haikais japoneses, ¿no es cierto? Esta es la obra de Jorge Carrera Andrade. ¿No es cierto? Acá tenemos otra obra, El cronista de Medardo Ángel Silva, ¿no es cierto? Por acá tenemos otra, eh, esta es de Medardo Ángel Silva también, ¿no es cierto? El alma en los labios. Y acá tenemos la última de Poetas en Sucesos de Jorge Carrera Andrade. ¿Sí? Estas eran algunas de las obras más importantes que ambos lograron publicar. ¿Verdad? Ay. Vamos a continuar entonces, chicos. Sí, hemos visto las obras, hemos visto un poquito de la generación decapitada, ¿no es cierto? Hablamos de este tipo de generación decapitada o de estos términos, ya que nos dice que en una edad prematura, ¿no es cierto?, murieron algunos miembros de este grupo de escritores, ¿verdad? Vamos a leer el texto para ver qué nos dice. La generación decapitada es un término, ¿no es cierto?, que se utiliza para referirse a un grupo de escritores ecuatorianos que emergieron a principios del siglo XX y que experimentaron con nuevas formas de expresión literaria. La denominación decapitada hace referencia a la prematura muerte de varios de sus miembros, ¿no es cierto? La generación decapitada estuvo conformada principalmente por los poetas Medardo Ángel Silva, ¿no es cierto? Arturo Borja y Ernesto Noboa y Camaño. Estos escritores se destacaron por su estilo vanguardista y su exploración de temáticas existenciales y sociales. ¿No es cierto? Esta fue lamentablemente la generación decapitada que hubo o que se pudo presenciar en nuestro país, ¿no es cierto? Entonces, chicos, eso sería por el tema del día de hoy. ¿Sí? Hemos visto un poquito del significado nuevamente del vanguardismo. Sí, como les decía, si tenemos que resumir en algunas cuantas palabras el vanguardismo, ¿no es cierto? Es un movimiento que quería cambiarlo todo, ¿no es cierto? Que no estaba de acuerdo con muchas ideologías políticas, ideologías de libertad, de cultura, de arte, etcétera. ¿Sí? Y ellos querían cambiar.
¿sí? Hablamos de los principales autores, ¿no es cierto? Hablamos de Medardo Ángel Silva y Jorge Carrera Andrade, ¿sí? De Quito y Guayaquil. Hablamos de sus principales obras y de la generación decapitada, que fue la muerte de un grupo de escritores ecuatorianos, ¿sí? Entonces, chicos, ¿alguna pregunta hasta ahí, chicos, de pronto? No tenía una pregunta. Ya, muchas gracias, Alexis. Entonces, chicos, vamos a quedar hasta ahí. Sí, el día de mañana me parece que tenemos... no, esta sería la última clase de esta semana, ¿sí? Entonces, el día de hoy yo les subo su tareita y todo el material que he utilizado para explicarles sus clases, ¿ya? Entonces, para que revisen la plataforma, ¿sí? Para que revisen las clases si de pronto no pudieron conectarse. ¿Ya? Y para que resuelvan su tarea. Ya, chicos, entonces nos vemos la próxima semana. Que pasen muy bien y nos vemos pronto.